Comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9, viernes de 19 a 20 horas en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes, noches. Ya avanza el otoño. Hay que decir que la verdad que esta etapa de este febrero, marzo, febrero también fue bastante benévolo. Yo diría mejor que enero Y diciembre, ¿no? y diciembre. Pero bueno, ya empezando el programa con luz natural, terminando con luz artificial, ¿no? Bueno, pero el programa está completo, así que vamos a darle dinámica a esto. Bueno, entonces vamos a escuchar la columna internacional de Carlos Juncos. Buenas tardes para todos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado, que va todos los viernes a las 19 horas por Radio Graffiti Mar del Plata. Bueno, como siempre haremos una breve reseña de lo que está pasando en nuestra ciudad, que está con un clima maravilloso, días muy lindos, soleados, cielo muy abierto y por la noche refresca, como para recordarnos que el verano se va terminando de a poquito. Así que a disfrutar todo lo que se pueda de estos últimos tramos del verano en nuestra querida ciudad de Mar del Plata. Y vamos a pasar directamente a las noticias del ámbito internacional. Como siempre, digamos, las malas noticias del ámbito internacional. La guerra en Irán continúa, ya va por el día 12 o 13, una cosa así, con bombardeos constantes. No sé qué habrá quedado de Teherán y de toda la República de Irán, porque le han sacudido muy fuerte. Así que vamos a pedirle a nuestra querida amiga Inaya que nos comente un poco qué está pasando en aquella parte del mundo. Sobre todo pensando en cuánto más puede resistir Irán en esta situación, digamos, bajo bombardeo constante. Así que hablemos un poco de eso, si te parece, Inaya. Aquí te detallo los puntos clave sobre cuánto puede aguantar. Resistencia militar, el factor asimétrico. Aunque el Pentágono afirma haber neutralizado gran parte de la capacidad convencional iraní, el país sigue siendo un hueso duro de roer. Capacidad de misiles. A pesar de que se estima una reducción del 86% en su capacidad de misiles balísticos, Irán aún conserva cientos de lanzadores móviles ocultos en túneles, las llamadas ciudades de misiles, lo que hace imposible una eliminación total por aire. Guerra naval y minado. Su táctica principal ahora es el bloqueo del estrecho de Hormuz. Aunque Estados Unidos ha destruido unos 60 buques iraníes, Irán sigue sembrando minas marinas y utilizando drones suicidas de bajo costo que saturan las defensas aliadas. Guerra de guerrillas regional. Su red de aliados, Hezbollah, milicias en Irak y Yemen, sigue activa, lo que obliga a Estados Unidos a dispersar sus recursos para proteger bases en otros 6 países. Resistencia económica, el límite social. ¿Este es el flanco más débil? La economía iraní está en modo de guerra, lo que implica un desgaste severo. Inflación y desabastecimiento. Con el comercio exterior paralizado, la inflación interna se ha disparado. Los analistas sugieren que el tejido social está al límite. La paciencia estratégica del régimen depende de que la población no inicie una revuelta interna masiva por falta de alimentos y servicios. El arma del petróleo. Irán apuesta a que el mundo se canse antes que ellos. Al cerrar Hormuz, han provocado que el barril de crudo supere los 100-120 dólares estadounidenses, apostando a que la presión inflacionaria en Occidente obligue a Trump a sentarse a negociar. ¿Cuánto tiempo? Corto plazo, semanas. Irán puede mantener el hostigamiento y el bloqueo de Hormuz. Tienen reservas estratégicas y una estructura de mando que, aunque golpeada por la muerte de Khamenei, ha sido diseñada para operar de forma descentralizada. Medio plazo, meses. La resistencia se vuelve dudosa. Sin capacidad de exportar crudo y con su red eléctrica y portuaria bajo ataque constante, el colapso logístico es una amenaza real antes de que termine el primer semestre de 2026. Dato de color. La situación es tan crítica que Irán acaba de anunciar oficialmente su renuncia al Mundial de Fútbol 2026, alegando que no hay condiciones mínimas para competir mientras el país está bajo fuego.
Sí, sí, es evidente que la situación en Irán no es la mejor, digamos. Un país que está siendo arduamente bombardeado constantemente por dos países poderosos, ¿no? Los Estados Unidos y Israel, que tienen capacidad de fuego muy alta y bueno, y armas de destrucción muy, muy importantes. Así que bueno, no creo que sea una situación fácil para Irán soportar esta presión constante, por más de que sean grandes productores de petróleo y por más de que puedan tratar de interrumpir el paso por el estrecho de Hormuz. Ahora, ¿no tiene ningún aliado? ¿Cuáles son los aliados que están apoyando en este momento a Irán? En este momento crítico de marzo de 2026, Irán no está solo en su intento de sortear el bloqueo económico impuesto tras el inicio de las hostilidades. Varios países están jugando un papel clave para mantener a flote la economía persa. Socios estratégicos y evasión del bloqueo, China sigue siendo el principal salvavidas económico. Pekín continúa comprando crudo iraní a través de flotas fantasma, petroleros con transpondedores apagados y banderas de conveniencia, y procesando pagos mediante bancos regionales chinos que no operan con el sistema SWIFT controlado por Occidente. Rusia. En virtud de sus acuerdos de defensa mutua, Moscú está facilitando esquemas de petróleo por bienes. Rusia ayuda a Irán a colocar su crudo en mercados asiáticos mezclándolo con el suyo propio, mientras le suministra tecnología militar y productos básicos, trigo y medicinas, que escasean debido al bloqueo. Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Aunque oficialmente mantienen una postura cauta, sus mercados financieros y zonas francas siguen siendo nodos cruciales para el contrabando de bienes de doble uso y el lavado de divisas que permite al régimen de Teherán obtener dólares y euros en efectivo. Venezuela. Se ha reportado un incremento en el puente aéreo y marítimo entre Caracas y Teherán. Ambos países, bajo sanciones extremas, intercambian conocimientos sobre cómo evadir radares navales y operan una red conjunta de suministro de combustible para evitar el colapso total del transporte interno en Irán. Métodos de resistencia financiera. Para mitigar el efecto de las sanciones, el Banco Central de Irán ha recurrido masivamente a 1. Criptomonedas. Utilizando el excedente de energía, pese a los bombardeos, para minar Bitcoin y usarlo en el comercio internacional de suministros médicos. 2. Sistema Hawala. Una red informal de transferencia de dinero basada en la confianza y en intermediarios en países vecinos que permite mover capitales sin dejar rastro en el sistema bancario formal. Sí, sí, como vemos y como sabemos, en la política y sobre todo en la política económica y en los negocios, no todos los amigos son tan amigos, ni los enemigos son tan enemigos. Todo depende de cómo venga el negocio. Pero bueno, por lo pronto, como decíamos, Irán está tratando de zafar por todos los medios de este asedio tan importante. Una situación realmente compleja, sobre todo para el pueblo iraní, ¿no? Que es lo que uno siempre lamenta en estos conflictos de los poderosos, qué sé yo, en este caso de los poderosos norteamericanos y los poderosos israelíes contra los poderosos iraníes, o sea, contra los ayatolas. El que termina pagando el plato roto, como siempre, es el pueblo. Bueno, pero además aquí hay una cuestión que me interesaría ver un poco, porque mientras unos se matan a los tiros y a los bombazos, otros están laburando pensando en el futuro y viendo qué negocios pueden hacer. Como lo que ocurrió recientemente, que se aprobó un plan quinquenal en la Asamblea Nacional China, ¿no? ¿Qué me puedes decir de eso, Inaya? La Asamblea Nacional Popular, ANP, de este año, que acaba de concluir en Pekín, ha sido una de las más trascendentales de la última década. No ha sido solo una reunión de trámites legislativos, sino el lanzamiento oficial del 15 Plan Quinquenal, 2026 a 2030, que define la hoja de ruta de China para el resto de la década. Aquí tienes los puntos clave de lo que se decidió. 1. El Plan Quinquenal, autarquía tecnológica. Bajo el lema de Nuevas Fuerzas Productivas, China ha dejado claro que su prioridad absoluta ya no es el crecimiento masivo a cualquier precio, sino la independencia tecnológica. Inteligencia artificial, IA+, se ha anunciado una inversión récord. El objetivo es que la IA sea el motor de toda la cadena de suministro industrial para 2030, compensando así el envejecimiento de su población y reduciendo la dependencia de chips occidentales. Sectores estratégicos. El plan prioriza la robótica humanoide, los vehículos autónomos y la economía de baja altitud, drones de transporte masivo. 2. Metas económicas, las más bajas en décadas. El primer ministro, Li Qiang, fijó un objetivo de crecimiento del 4.5% al 5% para 2026.
Es la meta más baja desde 1991, lo que refleja que el gobierno acepta una nueva normalidad de crecimiento más lento, pero, supuestamente, de mayor calidad. Se destinaron 1.3 billones de yuanes, un aumento del 7.1%, exclusivamente a ciencia y tecnología. 3. Defensa y geopolítica. En medio de la tensión global por el conflicto en Irán y las disputas en el mar de China Meridional. Gasto militar. El presupuesto de defensa subirá un 7% este año. Aunque es una desaceleración respecto a años previos, sigue siendo el segundo más alto del mundo. Taiwán. El discurso oficial reiteró que la reunificación es un asunto interno, enviando un mensaje directo a la administración Trump sobre las líneas rojas de Pekín. ¿Por qué es relevante para nosotros? Lo que se decide en esta asamblea afecta al bolsillo global. China está moviendo su economía desde ser la fábrica del mundo de productos baratos a ser el líder en tecnología verde y avanzada. Al mismo tiempo, su enfoque en el consumo interno busca que China dependa menos de comprarle cosas al resto del mundo, lo cual es un desafío para los países exportadores de materias primas. Tal como acabamos de decir, negocios son negocios y mientras unos se matan a misilazos, otros están planificando cómo ganar un poco más o acomodarse un poco más en su economía. Bueno, como siempre se nos ha agotado el tiempo, así que nada más que desearles un excelente fin de semana, que lo pasen muy bien. Muchas gracias, Inaya, por tu colaboración y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. 6 de cada 10 trabajadores se saltean comidas por la caída de los ingresos. Un estudio reciente de la Universidad Católica Argentina indicó que 6 de cada 10 trabajadores asalariados se saltean comidas durante su jornada laboral por motivos económicos. El dato surge de la encuesta sobre la alimentación de los trabajadores asalariados elaborado por el Observatorio Social de la Deuda de la UCA, Universidad Católica Argentina, que analizó los hábitos alimentarios y las condiciones socioeconómicas de 1.171 personas. De acuerdo con el informe, el 46,7% de los trabajadores dijo que ocasionalmente se saltea comidas por razones económicas, mientras que un 14,4% afirmó que lo hace de manera regular. En conjunto, más del 60% de los asalariados reconoció dificultades para sostener una alimentación adecuada durante el día de trabajo. La situación aparece todavía más crítica entre los trabajadores jóvenes, entre quienes tienen 18 y 29 años. El 70,7% dice que se saltea comidas con frecuencia durante la jornada laboral, una señal del impacto que la precariedad salarial y la pérdida del poder adquisitivo tienen sobre las nuevas generaciones. El informe también dice que la caída de los ingresos repercute en la calidad de la alimentación. Según los datos relevados, el 78,5% de los trabajadores opta por alimentos menos nutritivos para abaratar costos, una estrategia que permite sostener el consumo, pero que profundiza los problemas alimentarios. Bien, vamos a decir que las notas que compartimos pertenecen a La Política Online y Cazador de Noticias. Mal clima con Adorni en el gobierno. Le va a costar caro. En el gobierno hay bronca con Manuel Adorni porque creen que le empañó la Argentina Week a Javier Milei con el escándalo que armó al subir a su pareja al avión presidencial
y cuando el escándalo estalló, echarle la culpa a Karina Milei, que es la que tiene a su cargo, como secretaria general de la presidencia, la organización de los viajes. 3 importantes funcionarios del gobierno que hablaron aseguraron que el presidente Milei no va a echar ahora a su jefe de gabinete, aunque pasó una raya al direccionar la culpa hacia el propio círculo de Milei cuando dijo que a su esposa la invitó presidencia al avión oficial. Y encima se enteraron ahora del avión privado a Punta del Este, que no hay manera que justifique con sus ingresos. Bueno, esa es la cuestión más grave. A ver, el tema de la utilización del avión presidencial para ir de vacaciones, a pesar que él afirmó que se estaba deslomando en Nueva York, que fue, creo que, la frase que más impactó. La frase del día. Fue que yo creo que va a ser la frase del año. Va a quedar en la historia como hay que pasar el invierno de Álvaro Sogaray, y ese tipo de frase va a quedar la de el que depositó dólares va a cobrar dólares, va a estar deslomándose en Nueva York. ¿Por qué? Porque está mal. No se puede utilizar el avión presidencial para eso. Ahora, digamos que eso no le cambia la vida a nadie. Digamos, nos cambia más la vida la reforma de la ley laboral que esto, y que se hace mucho menos escándalo. Vamos a decir esto. Ahora, lo grave es el tema del avión, o los aviones, porque en el Instagram de la esposa de Adorni, hay imágenes de otros viajes en aviones. Estamos hablando de una persona que no supera los 3 millones de pesos mensuales. 3.200.000 creo 3 que millones 200, bueno. Adorni. A ver, es un ritmo de vida que no se condice con ese número. El tema es quién lo financia. Y nadie financia gratis, ¿no? Digamos, ¿cuál es la contrapartida? Eso es lo que hace más grave, teniendo en cuenta que ya la Libertad Avanza tuvo que bajar un candidato por andar en aviones privados de narcotraficante, que aparentemente eso no tuvo peso electoral. Pero eso es lo que hace aún más grave, que es más, lo del avión presidencial y lo de deslomándose en Nueva York sirve un poquito para tapar lo otro. Lo que pasa es que el otro se está imponiendo por la gravedad, y también, hay que decirlo, esto no nace... Miren, yo les voy a decir una cosa. En nuestro programa hablamos mucho sobre el tema energético, estos temas. A ver, eso es sacar cuentas y leer páginas oficiales. Ahora, cuando aparece documentación, o aparecen videos, o aparecen audios, esos son los servicios. Apareció una documentación, ¿y de dónde vino? No sabemos. El juez tenía un documento cajoneado, y si estaba cajoneado, ¿cómo apareció? ¿Quién lo sacó del cajón? ¿Quién le sacó fotografía? Adorni se iba en avión con la familia, que fue justamente cuando se votó la reforma laboral. Lo filmaron. ¿Quién lo filmó? Evidentemente, esto también es parte de la interna del gobierno, donde va a ser difícil que sobreviva de esto Adorni, porque claramente la pelea está adentro. ¿Adentro de dónde? De un gobierno ahí que no manda Milei, no manda Milei. Milei y Karina andan ahí regodeándose con el 3%. Los que la hicieron, ya la hicieron y han abandonado el gobierno, y ahora lo que hay son sectores que están peleando por las migajas de lo que quedó de una situación que ya es irreversible, lamentablemente, pero estamos ante eso.
cómo de golpe aparece en video filmando a Adorni subiendo con la familia en el avión. ¿Quién se dedica a hacer esas filmaciones? Un feriado a la madrugada. Es que, digamos, cuando aparecen documentos o aparecen cosas así, ténganlo en claro, esos son los servicios. En el gabinete tampoco cayó bien que Adorni saliera a decir que en la comitiva había esposas de otros funcionarios. El ejemplo de Pablo Quirno, dejó aún más expuesto al jefe de gabinete. El canciller dejó trascender que le pidió a su esposa que vaya a Nueva York una semana antes por avión de línea. Le va a costar caro, aseguró una de las fuentes consultadas, y lamentó que el evento que se preparó durante meses en Nueva York quedara enchastrado por la desprolijidad de Adorni. El jefe de gabinete es muy poco querido en el gobierno y no fueron pocos los que recordaban que el ex vocero se la pasó 2 años defenestrando el gasto público y los lujos de la casta política, que ahora lo tienen como protagonista principal. Pero además Adorni, que maneja la comunicación del gobierno, enfrenta cuestionamientos por sus torpes justificaciones posteriores al escándalo. El jefe de gabinete se convirtió en trading topping luego de decir que se había ido a Nueva York a deslomarse, una expresión que provocó una catarata de burlas y memes hasta en canales de noticias como TN. Muy bien, esto es un poco el resumen de lo que ha pasado, ¿no? Ahora que esto no tape que se ha entregado los glaciares, o se quiere entregar los glaciares, No. que esto no tape que, vamos, si hay tiempo, vamos a hablar de los nuevos cierres que hay en la Argentina, que esto no tape todo lo demás. Porque Lo demás es tan grave como esto. Lo demás es mucho más grave, sí. Porque en definitiva que se suba la mujer de Adorni al avión presidencial no me cambia la vida. Las otras cosas sí. Independientemente que está mal, porque está mal y aparte es ilegal, porque este mismo gobierno estableció esas pautas. De hecho, lo estableció Adorni, que no se puede utilizar el avión para uso particular. Lo puso Adorni. Bueno, Pablo, vamos ahora a la columna de Carlos Matos. Ataque a la memoria, la verdad y la justicia. Sí, a nivel local. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Carlos. Nuevamente casi sábado. En estos días nos enteramos de un proyecto de un legislador local, el concejal Julián Busetti, del PRO. Un pibe joven, dicen por ahí. Esto, que debería haber trascendido mucho más, es verdaderamente preocupante. El concejal Busetti presentó un proyecto para que se derogue el decreto mediante el cual se emite una proyección que muchos hemos visto, escuchado en las sesiones del Consejo Deliberante o en diferentes actos del Consejo Deliberante, un video sobre el testimonio de las abuelas. Algo que sirve, una herramienta que sirve para mantener viva la memoria en busca de la verdad y la justicia. Bueno, el concejal Busetti quiere que este video no se proyecte más.
es terrible ver cómo desde uno de los poderes, el poder legislativo, se intenta bloquear y barrer con la memoria. En numerosas oportunidades, cuando tuve la posibilidad de hablar en la banca 25 y también en la última intervención llevada a cabo con motivo de la audiencia pública en relación al presupuesto, yo decía que para cualquier ciudadano y ciudadana es verdaderamente una honra poder dirigirse a los legisladores y las legisladoras de su ciudad. En este caso, de las dos ciudades, Mar del Plata y Batán, ya que forman parte del partido de General Pueyrredón. Y quiero reflexionar, como tantas veces lo hicimos para estas fechas, acerca de la importancia del poder legislativo, sea nacional, provincial o local. Fíjense que cada vez que ha habido un golpe de Estado, el poder que desaparece en los tres niveles es el legislativo. Se cierra el Congreso de la Nación con sus ambas cámaras, las legislaturas provinciales, los consejos deliberantes locales. Coexisten el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En el golpe cívico-militar eclesiástico, al desaparecer el Congreso, se creó esta comisión llamada CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo. Bien, podemos decir entonces que los poderes legislativos en los tres niveles son la verdadera garantía de un sistema democrático. Recuerdo que en Costa Rica, país centroamericano, sin fuerzas armadas, cada vez que un corresponsal transmite desde el Parlamento, desde su Congreso, dicen: aquí estamos ubicados en el primer poder de la República. Si bien es verdad que los tres poderes, de acuerdo a esta división que tantas veces hemos estudiado, deben estar equiparados, igualados y trabajar armónicamente en una especie de sistema de contrapesos, es muy importante esta apreciación del primer poder de la República. Y quienes hemos vivido la época de la dictadura y que además hemos estudiado otros golpes de Estado, sabemos que el poder legislativo es el que realmente desaparece, independientemente de la intervención, por supuesto, en los otros dos poderes, que en realidad decimos poderes, pero son funciones del Estado. Inclusive la función constituyente desaparece también con los estatutos. Por ejemplo, el estatuto del proceso de reorganización nacional, que estaba colocado por encima de la Constitución. Pero volviendo al comentario inicial, siendo el poder legislativo el primero que desaparece, es verdaderamente preocupante y alarmante que, como se dice en los corrillos, este legislador joven, este pibe, Julián Busetti, presente un proyecto para, mediante un instrumento emanado del Consejo Deliberante, barrer con la proyección de la voz de las abuelas. ¿Hasta dónde se quiere llegar? ¿Qué quiere hacer el Poder Ejecutivo local, además de, como dijo el intendente Neme en la apertura de las sesiones legislativas, deportar a gente que está en nuestras ciudades,
Habló de mugrientos y habló de otras cosas. Esperemos que este proyecto no prospere, más allá de algunas mayorías automáticas. Pero además de esta idea o pequeña reflexión que se cristaliza en una esperanza, es importante que la opinión pública reaccione en defensa de la memoria. A casi 50 años del golpe cívico-militar eclesial, seguimos pendientes, vigilantes, para mantener viva la memoria, la verdad y la justicia. Muchas gracias, Carlos Matos. La fábrica Moura cierra 2 líneas de producción y ahora importará baterías de Brasil. La planta del Parque Industrial de Pilar dejará de fabricar modelos para camiones y peligran decenas de puestos de trabajo. La crisis industrial alcanzó a Moura, una de las marcas líderes del mercado de las baterías, que en las últimas horas anunció el cierre de 2 líneas de producción y la reconversión hacia un esquema importador que pone en peligro a decenas de puestos de trabajo. La firma dejará de fabricar baterías para camiones en el Parque Industrial de Pilar, complejo que viene siendo epicentro del descalabro productivo generado por la fuerte recesión y donde a finales del 2025 anunció su cierre la mega planta de lavarropas Whirlpool. Las líneas de producción que desactivó Moura en Pilar tenían que ver con baterías para camiones, los cuales ahora importará desde Brasil. Esa decisión pone en riesgo al menos 25 puestos de trabajo en un contexto donde la empresa ya abrió un proceso de retiros voluntarios con indemnizaciones. Actualmente Moura emplea a 180 personas. Esto forma parte de la masacre que este gobierno está cometiendo con la industria, algo que no vivimos ni en pandemia, dice el titular del sindicato químico, Sergio González. En los trabajadores preocupa que el recorte productivo no se detenga en las líneas de baterías pesadas y que avance hacia otras producciones. A ver, ¿cuál sería la noticia lógica? ¿Qué es lo que tendríamos que escuchar después de haber establecido, ¿no?, el famoso triángulo de litio y todo eso? Que Moura deje de producir ese tipo de baterías y empiece a producir batería de litio, por ejemplo. Sí. Esa sería la conclusión lógica. Para eso hay litio en el país. No, cierra y compra en Brasil. Importa de Brasil. Importa de Brasil. Lo mismo va a suceder, estamos hablando de un país que destruyó su sistema ferroviario, que está destruyendo o está dejando que se destruyan las rutas y que cierra la producción, por ejemplo, de cubiertas de FATE, que son los únicos que fabrican cubiertas de camiones. Ahora dejamos de fabricar la batería, dentro de poco le ponemos a los camiones ruedas de carro y arrastrado a caballo, no sé. Y Pablo, te agrego a lo que vos estás diciendo, están destruyendo la industria de nuestro país también. Ahora, a esto hay que agregar lo de Lumilagro. También. Lumilagro ya apagó los hornos y no va a importar del extranjero.
se va a producir en el extranjero, concretamente en China. Los próximos tandas, tanto de termo como de repuesto de termo, del Humilagro, van a ser industria china. Y no es que yo esté en contra de los chinos. Los chinos hacen lo que tienen que hacer y me parece bárbaro. El tema es que nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque esto saldrá más barato. No niego que no. Pero hay que pagarlo en dólares. Claro. Usted lo paga en pesos, pero tiene que haber dólares en el Banco Central. El tema es cuando no se fabriquen más las baterías de camión. Cuando ya no se fabrica más, ya no se fabrica más la batería de camión, en el caso de Moura, no se fabriquen más las cubiertas, no se fabriquen más los termos y no tengamos los dólares. Quiere decir que no vamos a tener ni batería, ni cubierta, ni termos. Ni dólares. Eso es un proceso de africanización. Después no vas a tener nada, ni lo barato de afuera, ni lo caro de adentro. No vas a tener absolutamente nada. Eso es África. Pablo, vamos ahora a la columna de Alberto Cortés. En 2001, alejado temporalmente de la función pública al perder una elección, Netanyahu ofreció una entrevista al cabo de la cual pidió que se apagara la cámara para poder dar más detalles. Cuando creyó no estar siendo filmado, lo que en realidad no era así, detalló su estrategia para terminar de aplastar al pueblo palestino. Lo principal es ante todo golpearlos duro, no una vez sino muchas, tan dolorosamente que el precio que paguen sea insoportable. Hasta ahora el precio que han pagado no ha sido insoportable. Un ataque a gran escala a la autoridad palestina, provocándoles el miedo de que todo está a punto de colapsar. El miedo es el que los llevará. Es interrumpido por una interlocutora que dice: entonces el mundo dirá que somos los agresores. Netanyahu responde: pueden decir lo que quieran. Interlocutora: ¿no te preocupa lo que digan? ¿Que nos vean como ocupantes? Netanyahu: el mundo no dirá nada. Dirá que nos estamos defendiendo. Interlocutora: ¿no tiene miedo del mundo, Bibi? Netanyahu: no. Especialmente hoy con Estados Unidos. Sé lo que es, sé cómo son. Estados Unidos es algo fácil de dirigir y mover en la dirección correcta. Hoy Gaza es la materialización más extrema, hubo muchas antes de menor grado, del terrorismo y el genocidio que estuvieron en su cabeza desde siempre. Lo que Milei y demás apologistas sionazis afirman, el derecho de Israel a defenderse, coincide con sus predicciones de 2001. Y más que nunca es real su afirmación de que Estados Unidos es algo fácil de dirigir para el sionismo. Había intentado con varios gobiernos estadounidenses anteriores embarcarlos en una guerra total contra Irán, sin conseguirlo del todo. Hoy con Trump, en cambio, lo ha logrado. Este se debate entre la disyuntiva de dejarse arrastrar completamente por Netanyahu y su necesidad de guerra total para zafar personalmente de sus múltiples aprietos judiciales, internos e internacionales, y las necesidades del propio frente interno norteamericano, especialmente las elecciones de medio término en noviembre próximo. Tanto el New York Times como la BBC confirmaron que el ataque que asesinó a más de 160 niñas iraníes fue obra de Estados Unidos, que dice querer liberar a las mujeres de Irán, desmintiendo una de las muchas mentiras de Trump y su secretario de guerra, que culpaban a los propios iraníes. Las encuestas no lo favorecen y considera clave detener y, si es posible, revertir el deterioro de la calidad de vida de los electores estadounidenses antes de esa fecha, impedir la remonta inflacionaria y en particular la suba sostenida del precio de los combustibles. De allí su obsesión por el impacto de la guerra en el precio internacional del petróleo y sus permanentemente contradictorias y fanfarronas declaraciones sobre una supuesta derrota de Irán ya lograda. Una guerra muy corta. Israel, en cambio, empeñada en destruir a su rival principal en Asia Occidental y salvar las papas personales a su premier, busca prolongar la guerra todo lo necesario para ello.
Por el estrecho de Hormuz circula entre 1/5 y 1/4 del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado, GNL. La posición geográfica de Irán le hace fácil cortar el paso por ese estrecho. De allí el acento puesto por Trump en el ataque a la armada iraní y la supuesta destrucción de barcos de ese país que colocaban minas. De todos modos, la sola amenaza de poder ser atacados inhibe a gran parte de los petroleros a intentar el paso. La mayor cuota por país del petróleo que por allí pasa sale de Arabia Saudita y el exportador más grande de GNL en esa ruta es Qatar, pero también sale por allí producción hidrocarburífera iraní. Tanto Saudi Arabia como Irán y Emiratos disponen de oleoductos que les permiten sortear el estrecho, pero solo para 1/3 del flujo actual. China es el principal destino. Irán ha dicho que no atacará barcos chinos, y muchos otros tratan de disfrazarse de tales. Esto ha disparado el precio del petróleo, Brent, que subió de 73 hasta casi $120 el barril, estabilizándose en 100. Los 32 países de la Agencia Internacional de Energía, encabezados por Estados Unidos, han anunciado que liberarán progresivamente gran cantidad de petróleo que tienen en reserva para moderar los aumentos. Otra de las fanfarronadas de Trump ha sido pretender que él debería dar su conformidad para la elección del sucesor del Ayatollah Jamenei, asesinado por Israel, tal como, según él, ocurrió en Venezuela. En este último país, el reemplazo provisorio del presidente constitucional secuestrado y prisionero de guerra de los Estados Unidos es la persona que, según la Constitución bolivariana, corresponde, ratificada además por los organismos de esa misma institucionalidad y a la cual el propio Maduro mandó a respaldar desde su lugar de secuestro a través de su hijo. Otra cosa es que, bajo la presión extrema de la, por ahora mayor potencia militar del mundo, ese gobierno legal se vea obligado a negociar con ella con una pistola en la cabeza. Otro tanto hacen, cada uno a su manera, varios gobiernos progresistas del continente, y hasta otros nada progresistas y hasta extracontinentales, como Canadá y Dinamarca, por Groenlandia. En el caso de Irán, la cúpula religiosa y política se burló abiertamente de la ridícula pretensión trumpista, nombrando sucesor al que menos quería Trump, mostrando un país que se siente fuerte y en condiciones de resistir. Mientras tanto, los misiles y drones provocan daños en ambos bandos. Pero cada ataque iraní, y también desde otros aliados suyos como Hezbollah en el Líbano, se realiza con vectores de bajo costo, algunas decenas de miles de dólares, y exigen a Israel y las bases estadounidenses protegerse con otros que cuestan millones de dólares. ¿Qué pasará cuando estos se acaben o escaseen? Un reciente ataque de Hezbollah a Israel solo logró ser detenido en un 50%. La balanza comercial de la Argentina podría verse favorecida al ser hoy exportadora neta de hidrocarburos por el aumento de su precio. Pero la política de Milei la ha puesto en una situación muy precaria, dependiendo de los capitales parásitos que llegan o se quedan para aprovechar el carry trade. Cualquier situación de guerra tiende a hacerlos volar hacia otros destinos que consideran más seguros en contextos de inestabilidad. Varios bancos de primera línea han marcado precisamente esto y se vuelve a encender una luz roja en el tablero, después de una tregua cambiaria postelectoral, aunque esa tregua contraste con una acelerada destrucción del aparato productivo, especialmente industrial, y del empleo y la calidad de vida de la mayoría de la población. Esto empieza a verse reflejado en las encuestas en las que va cayendo la aprobación al gobierno. Milei, tras el recambio del ministro de Justicia y todos los principales funcionarios bajo su dependencia inmediata, en una jugada que dañó severamente el poder de Santiago Caputo y favoreció de nuevo a Carina, parecería encaminado, entre otros objetivos, a avanzar fuertemente en el moldeo de una justicia dicta, como hizo en su momento Macri, probablemente para blindarse a sí mismo y a sus funcionarios de las difíciles consecuencias legales que tendrían los innumerables, obvios y escandalosos casos de corrupción, con pruebas de calidad por doquier, que lo tienen a él mismo, a Carina y a Adorni, entre otros, en el centro de casos que los llevarán a la cárcel si no consiguen consolidar la impunidad. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas
por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Patricio Rey y los Redondos de Ricota, La Bestia Pop. Saludos para todos.